para nosotros poder compartir un minuto con ustedes y pues poder hablarles acerca de algunos de nuestros productos que tenemos a su disposición. En esta ocasión, en la materia de cuidados paliativos, pues nosotros tomamos como iniciativa comentarles de nuestro desquetoprofeno Atenua. Es nuestra presentación de AINE que tenemos para el tratamiento del dolor moderado a agudo, ¿verdad? En el caso de esos pacientes que estén sufriendo, pues, de este tipo de patologías dolorosas. Algo en lo que, pues, esperamos poder aportar más adelante es que Eurofarma está enfocándose mucho en algo que es tendencia, que es la terapia multimodal del dolor. Y pues, en resumen, esto es el tratamiento con dos o más moléculas distintas, ¿verdad? Con distinto mecanismo de acción a bajas dosis en sustitución de altas dosis de un solo medicamento con un solo mecanismo de acción. Últimamente esto ha sido muy bien recibido en la comunidad médica y nosotros estamos apostando mucho por el tratamiento multimodal de los pacientes. Y una de las moléculas que tenemos a su disposición es nuestro Atenua, ¿verdad? Desquetoprofeno trometamol en presentación de comprimidos y en presentación ampolla como Atenua Kit, una terapia de 24 horas que tenemos a su disposición. Es decir, incluye una ampolla con 2 comprimidos para la analgesia de 24 horas, como lo estamos proponiendo como terapia secuencial. Esto es un pequeño recordatorio de nuestra marca. Siempre estamos a su disposición cuando ustedes necesiten algo de forma personal, pues pueden contar con nosotros. Un gusto poderles saludar y que tengan una buena noche. Muchas gracias nuevamente por el espacio, doctora Ramos, y el tiempo que nos permiten también con el doctor Gramajo y todos los doctores. Muchas gracias. Que tengan una muy buena charla y estamos a sus órdenes siempre. Bendiciones. Gracias, Manuel. Bueno, quiero comentarles, ¿verdad? El día de hoy, como ya lo platicamos, la quinta sesión que nos corresponde es una sesión del bloque de cuidados paliativos. En este caso, el tema corresponde a generalidades de cuidados paliativos. Tenemos nuevamente acá con nosotros al doctor José María Gramajo Garméndez. Muchos de ustedes pues ya tienen el gusto de conocerlo, otros pues lo conocieron primera vez en la conferencia anterior. Pues doctor, le cedo los permisos para que pueda usted realizar su presentación. Si tienen alguna duda para el doctor, alguna interrogante, pueden irla colocando también en el chat conforme se va desarrollando el tema y las podemos resolver al finalizar. Muchas gracias. En primer lugar, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Es un honor realmente para mí participar de esta charla porque todos aprendemos. Y yo creo que a veces el estar en el hospital, ustedes van a tener una mayor experiencia que la que yo tengo muchas veces. Pero realmente vamos a hablar sobre las generalidades de los cuidados paliativos, algo que también me apasiona y que desde los años 2009 empecé a incursionar sobre esto, creando la especialización en la Facultad de Ciencias Médicas, donde realmente me di el gusto de fortalecer al INCAN, perdón, a los profesionales del INCAN que tenían el Departamento de Cuidados Paliativos, a UNOP y algunos otros profesionales que estaban dentro de los hospitales. Eso es algo muy gratificante, en el cual realmente egresamos 3 cohortes. Bien, entonces voy a compartir con ustedes pantalla. Por favor, me comentan si pueden ver la pantalla. Sí, doctor, sí se ve. Sí se ve. Sí se ve. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, si recordamos en nuestra sociedad actual, la muerte es vivida como algo injusto, doloroso y antiestético, que se intenta muchas veces ocultar. El dolor y el sufrimiento no tienen cabida en nuestra sociedad
padecerlo se interpretan muchas veces. Estamos hablando de la vivencia, ¿no? Nos imperan a nosotros. Los cuidados paliativos, estamos hablando de una medicina que sana cuando no se puede curar. Cerca de 4.5 millones de personas mueren al año en Europa con un gran sufrimiento derivado de su enfermedad, pues, de unos pocos. Podría decirles también que el área de la medicina es algo específico que necesita investigación, formación específica y que no interpela a todos, sino que es un proceso donde todos participamos de hecho. Formamos parte de un gran grupo de profesionales porque somos un equipo multidisciplinario e interdisciplinario, ya que cuando cuidamos dignamente nuestra sociedad se hace más digna. El objetivo de los cuidados paliativos es proporcionar la mayor cantidad y la calidad de vida posible durante el proceso de enfermedad. ¿Qué estamos diciendo con esto? Busquemos esa calidad en nuestros pacientes, que no sufran, que no sientan dolor. Realmente, durante ese proceso de enfermedad y procurar una muerte digna, según los deseos del paciente, en estos tiempos de pandemia, que realmente es más doloroso porque no los acompañamos muchas veces a las familias, ni mucho menos al que fallece. Si ya de por sí una gran parte del tiempo los profesionales de esta especialidad se dedican al soporte emocional de pacientes y familias, las condiciones de aislamiento que ha impuesto la enfermedad son drásticas. El control sintomático reviste una gran importancia, especialmente la disnea y la ansiedad, que se ha mostrado como lo más prevalentes en los pacientes en situación de estos últimos días, por lo que estamos pasando todos por esta enfermedad, esta pandemia de COVID-19. Bien, vamos a incursionar un poco sobre este proceso y realmente es algo apasionante, ya que estamos hablando de una especialidad nueva en la cual comienza desde los años 1967 y realmente en 1987 Inglaterra es cuando momentos. Bien, si podemos ver que gracias a los avances científicos la mortalidad y ha aumentado las expectativas de vida. Esto trae como consecuencias, hoy lo vemos, ustedes lo ven en los hospitales, el aumento del número de casos de cáncer, el aumento de enfermedades degenerativas y crónicas invalidantes que no se pueden curar. El aumento, por tanto, del número de personas con enfermedad terminal afectadas por este sufrimiento. Que se les pueda acompañar con este dolor y con ese sufrimiento. Pero también podemos estar hablando otras situaciones sobre la muerte. Freud nos decía, aunque se es consciente de la irremediable finitud de la existencia, solo se es capaz de representar la muerte del otro, ya que siempre se participa de ella como espectador. Y la única manera de hablar de la muerte es negándola. Eso nos pasa a todos. No tenemos todavía esa cultura de hablar sobre la muerte, ni siquiera poderlo platicar muchas veces con nuestras propias familias. ¿Por qué? Porque da miedo. Es solo recordar, es solo hablar de esa palabra, todos rehuyen de la misma. Pero también podemos decir que la persona sana debemos de buscar una educación y una medicina preventiva. Y con esto pues encontramos a todas estas personas sanas. En cuanto a las enfermedades, pues buscamos la curación y las posibilidades de control de la enfermedad. Pero en los estadios avanzados, lo único que podemos hacer es el alivio, la armonización de relaciones sociales, familiares, espirituales y vivencia de la vida y de la muerte. Podemos hablar mucho de la fundadora, de Cicely Saunders, pero podemos también decir de que la muerte en la sociedad moderna puede ser diferida indefinidamente. La triste consecuencia es que a menudo las necesidades o las personas en fase terminal son relegadas, llevándolas al aislamiento, el dolor y el sufrimiento.
La medicina paliativa contemporánea observa que la tendencia actual es de esconder al moribundo la verdad de su pronóstico y condición. Y fue Cecil Saunders que reemplaza estos mecanismos, estas atenciones y crea en sí un hóspice como lugar de muerte y no permitir un despliegue emocional en público después de una pérdida. Es ella la promotora, es ella la que realmente hace nacer el proceso de lo que son la medicina paliativa como el hóspice. Aunque recordemos que esto en la antigüedad, pues desde hace muchos años se ha hablado de los hóspices, solo que son condiciones diferentes. Los cuidados que se han prestado a través de los tiempos han estado influenciados por el contexto sociocultural y el momento histórico. Desde el comienzo de la humanidad, los seres humanos han necesitado realizar actividades para el desarrollo y el mantenimiento de la vida. Los hóspices son definidos en muchos países como espacios diseñados para dar el mejor confort. Eso es lo que esperan nuestros pacientes, que les demos confort, bienestar, soporte emocional y espiritual, tanto para el paciente como a toda la familia. Se busca que el ambiente sea lo más parecido posible a su hogar y que puedan también estar rodeados de sus queridos, su familia, para así continuar con su vida familiar y morir con dignidad. Esto es lo que esperan todos los pacientes, no sufrir, no tener dolor, pero realmente estar rodeado de todos sus seres queridos. Si vemos a finales del siglo XIX, cuando antes de este siglo, mucho antes, nos hablaban de la medicina mágica, de la medicina de los dioses, etcétera. Pero a finales del siglo XIX, hasta entonces, el médico fungía como un gran cuidador. Cambia para asumir un papel autoritario y paternalista, pues los pacientes ya no estaban en manos de Dios, sino en las suyas, estaban en nuestras manos. A partir del siglo XIX estaban en nuestra mano, ya no hablamos de algo, un poder mágico, un poder de los dioses, etcétera, sino que éramos nosotros los que teníamos que hacer esos cuidados y salvar vidas. Entonces, al médico se le enseñó a curar, por lo que los enfermos moribundos perdieron la importancia médica, ya que no se podía hacer nada por ellos. Miren, anteriormente los atendían a los moribundos, pero desde entonces se dejaron por un lado, creyendo que no podíamos hacer nada por ellos. Entonces, la historia de los cuidados paliativos nacieron como tales en el Reino Unido en los años 60, respuesta a la falta de evaluación y manejo de los síntomas físicos y psicosociales de los pacientes con cáncer. Un movimiento basado en la comunidad y con una orientación clínica. Ya existían antecedentes, como les había comentado previamente, a lo largo de la historia. En el siglo V, el hospicio en el centro de Roma. En el siglo XII, hospicios de los caballeros hospitalarios que realmente se dedicaban a todos aquellos movimientos de peregrinación que iban a Tierra Santa. El siglo XVII, a través de las organizaciones eclesiásticas y todo eso, San Vicente de Paúl y las Hijas de la Caridad desarrollaron también otros hospices. Pero todos estos eran caridad más que cuidados médicos. O sea, eran caridad para los moribundos, aquellos que iban, recorrían grandes trechos de caminos y realmente ellos los atendían. Pues Cecil Saunders, quien se sumó al ver realmente que estos pacientes no tenían ninguna atención y quien instauró este movimiento hóspice y los cuidados paliativos modernos en 1967. Bueno, esta es una diapositiva realmente para que revisemos el pasado. En los años 400, el hospicio en el puerto de Roma fue Fabiola, una discípula de San Jerónimo en Ostia, que realmente se da como está como antecedente de que realmente albergaba a todos estos peregrinos, albergaba realmente y les daban cabida a estos moribundos. Europa también se suma con los hospicios y hospederías medievales a través de los caballeros hospitalarios. En Francia, en 1625, los lazaretos y hospicios son creados también por San Vicente de Paúl y las Hijas de la Caridad. En 1842, Lyon tiene lo que son a través de Jean Granier,
la Asociación de Mujeres del Calvario crean también otro hospice. Y aquí pues vemos realmente algunas todavía estructuras como la de Ostia, que estamos viendo en este momento en blanco y negro. Este edificio es de los años 400 y luego pues estamos viendo este otro de lo que es Lyon. Y algunas otras fotografías donde está realmente San Vicente de Paúl apoyando y fortaleciendo a todos estos moribundos. En Dublín estaba la madre Mary Ankenhal y las hermanas irlandesas de la Caridad. En Londres fue un lugar muy especial donde empiezan ya a desarrollarse los hóspices para atender a los pacientes con cáncer. Estos hóspices realmente empiezan con San Luke's Home y otros que son como hóspices protestantes, ajá, pero realmente ellos le dan esa calidad para atender a pacientes que realmente ya no los atendían en otras partes. El San Joseph también en 1902 por las hermanas irlandesas de la Caridad, ya ellas realmente atendían a todos estos moribundos que sabían de que no tenían más tiempo de vida de lo que les quedaba. Y es así que en 1967 Cecil Saunders crea el San Christopher, que realmente es donde ya empieza a emanar hacia todos los lugares el desarrollo de la medicina paliativa. Y no dejemos por último también al gran maestro, al doctor Balfour de Canadá. En Montreal él pues realmente empieza y crea su propia unidad de cuidados paliativos del Royal Victoria. Realmente un hospital grande en lo que es en Canadá. Él es alguien que muy especial, de tres figuras importantes de los cuidados paliativos, que los vamos a ver más adelante. Es precisamente estos personajes que yo le mencionaba. Tenemos a la doctora Cecil Saunders del movimiento Hóspices Modernos, pero por otro lado también en Estados Unidos teníamos a la doctora Elizabeth Kubler-Ross en sus obras en todas las bases de los modernos cuidados paliativos. Y como les mencioné al doctor Balfour, él habla ya de los conceptos de cuidados paliativos y es el desarrollo propio de Canadá. Entonces, esta es una evolución de los centros para enfermedades terminales y cuidados paliativos modernos que comenzó en Inglaterra. Y Cecile fue la fundadora consciente de estas carencias en los cuidados hospitalarios que experimentaban los pacientes incurables antes de morir. Inició su propio movimiento a pesar de que el inicio de ella era desear ser una médica, pero su familia lo que desarrolló al inicio por sus padres fue como trabajadora social. Conociendo a los enfermos, realmente se hizo enfermera y posteriormente fue ayudada por un médico muy especial para ella. En los años 50 ya se creó como una doctora de estos hospitales. Fue una ferviente defensora de la muerte con dignidad, oponiéndose a la eutanasia y argumentando que la muerte puede ser una experiencia positiva a la que todo el mundo tiene derecho. Ella realmente fue la promotora del dolor, algo muy especial donde ella hablaba de lo que son los aspectos psicológicos, los aspectos espirituales y los aspectos físicos. Desde 1970 podemos ir viendo ese desarrollo, que fueron tres grandes hechos los más importantes para poder determinar los cuidados paliativos. El primero fue que se desarrolló la visita domiciliaria, cosa que antes no se desarrollaba en relación a la visita con los pacientes que estaban tratados o realmente los dejaban por un lado porque decían que eran moribundos y ya no tenían nada que hacer por ellos. Segundo, el cuidado al paciente en los centros de día. Tercero, a los equipos de soporte en los hospitales. Inglaterra fue que nombró como medicina paliativa la disciplina en el año 1987 y que fue aceptada por primera vez como una subespecialidad de la medicina. Es ahí donde empieza a migrar hacia todos lados, como Estados Unidos invadieron todo lo que es Europa, se trasladan a Sudamérica y en Centroamérica es Costa Rica quien empieza con estos procesos. Canadá es algo muy especial que recordamos al doctor Balfour,
Él realmente en Winnipeg y Montreal reintrodujeron el concepto de las unidades de cuidados paliativos dentro de los hospitales para enfermos terminales. Estados Unidos, pues no digamos, fue uno de los países pioneros también en esos años 1970 a los 1990. Los cuidados paliativos entran en el sistema público de salud de Medicare. España, pues no digamos, en los años 80 se desarrolla a nivel de todos sus, llamémosle departamentos y en todos sus hospitales de la medicina paliativa con profesionales que toman conciencia que se puede cuidar de otra forma al paciente terminal. Entonces, el propósito de los cuidados paliativos podemos ver que es prevención y alivio del sufrimiento para optimizar la vida de los pacientes con enfermedad seria, el control de los síntomas, los aspectos psicosociales y espirituales, clarificar las preferencias del paciente, facilitar la toma de decisiones. Esta toma de decisiones no es unilateral. Esto realmente es en equipo multidisciplinario, realmente donde todos convergen y pueden desarrollar lo que puede ser los mejores cuidados para el paciente. Coordina el cuidado en diferentes ambientes y ofrece apoyo familiares durante el proceso de la enfermedad del paciente. ¿Por qué hablamos del apoyo de los familiares? Porque hablamos no solo los aspectos psicosociales y espirituales, sino que también hablamos de la atención a la familia. El enfermo sufre, la familia sufre. Por lo tanto, a ambos se atiende. Y este es algo muy especial de los cuidados paliativos. Si vemos aquí, realmente es una foto donde está Cecil Saunders. Conoce a este polaco. Realmente es un polaco que le llenó de espíritu y fue quien la impulsó. Y este polaco le dijo que abriera una ventana y en esa ventana construyera lo que él soñaría crear. Y le dejó la fortuna que él apenas tenía, que en ese entonces eran 500 libras. Con eso inició este proceso y en 1967 crea el San Christopher. El hospice realmente que ella quería a través de la visión de esa ventana que le hablaba este polaco, quien falleció por cáncer. Han siempre nos dice, ayudar a los seres humanos a morir en paz es tan importante como evitar la muerte. Entonces, hay muchas definiciones de cuidados paliativos. OMS nos dio una definición en el 2002, tenemos la Asociación Europea de Cuidados Paliativos, como la Sociedad Española de Cuidados Paliativos también por los años 2002. Todos se integran realmente a este proceso y desarrollan una definición en la cual parten del mismo proceso. O sea, el enfoque para mejorar la calidad de vida de los pacientes y familiares que están enfrentando los problemas asociados al alivio del sufrimiento. Y este cual pues solo lo agranda, habla de una atención integral, donde realmente hace ver todo lo que son síntomas múltiples de la enfermedad avanzada, progresiva, terminal y las necesidades para ser atendidas de manera competente con los objetivos del confort, calidad de vida, etcétera, y el acompañamiento a las familias. Entonces, ya si queremos empezar a hablar sobre una definición propia, ustedes pueden crear su propia definición, porque muchas veces uno debería apropiarse de una definición muy personal. Y en esto es realmente un acercamiento a la misma, podemos decir que son los cuidados apropiados para que el paciente con una enfermedad avanzada y progresiva, donde el control del dolor y otros síntomas, así como los aspectos psicosociales y espirituales, cobran mayor importancia. El objetivo es lograr la mejor calidad de vida posible para el paciente y su familia. A diferencia de la eutanasia, aclaremos, no buscan en ningún momento la terminación de la vida del paciente, sino ofrecerle atención hasta que sobrevenga la muerte. Eso tenemos que aclarárselos a todos. No buscamos eso. Bien, dentro de los principales objetivos de los cuidados paliativos estamos hablando que es aliviar el dolor y los otros síntomas molestos que presentan los pacientes. Atender psicológica y espiritualmente a los pacientes para que puedan aceptar su propia muerte y prepararse para ella en la forma más completa posible. Ofrecer un sistema de apoyo que ayude a los pacientes a llevar una vida lo más activa y creativa posible hasta que sobrevenga la muerte, promoviendo de este modo su autonomía, su integridad personal y su autoestima. Brindar un sistema de apoyo que ayude a las familias a afrontar la enfermedad del paciente y a sobrellevar
el periodo de duelo. Las familias necesitan ese acompañamiento, no los abandonan. Pasa por un duelo muy difícil y es cuando realmente también fortalecemos a la familia acompañándoles a ellos con ese duelo también. Es parte del proceso, es parte del desarrollo de los cuidados paliativos, el acompañar a la familia. Entonces, como yo les había comentado, la doctora Cicely Saunders fue la que introdujo el concepto de dolor total. Ella se refería específicamente al dolor que sentían los pacientes, que ellos mismos lo manifestaban y que lo manifestaban con síntomas físicos, problemas psicológicos, dificultades sociales y los factores espirituales que se entrelazan entre ellos mismos. Ella realmente empezó a hablar sobre estos procesos y poder atenderles cada uno de ellos. Bien, entonces las características son prácticamente lo que hemos estado comentando con anterioridad. Proporcionan alivio del dolor y otros síntomas. Son una afirmación de la vida y consideran la muerte como un proceso natural, algo que tiene que llegar en su momento. No aplazan ni adelantan la muerte con este proceso. Integran aspectos psicológicos y espirituales. Ofrecen un sistema de apoyo para que el paciente viva del modo más activo posible hasta la muerte. Un enfoque de equipo de los pacientes y no solo médico, ahora social, un psicólogo, un especialista, una terapia, o sea, una rehabilitadora para los ejercicios de terapia, que puedan ellos movilizarse y todo eso. Mejorar también la calidad de vida e influir positivamente en el transcurso de esta enfermedad. Y se pueden aplicar en los primeros momentos. En los primeros momentos de la enfermedad es que cuando ya se nos notifica el diagnóstico, desde ese momento deberíamos de empezar a desarrollar los cuidados paliativos. No importa si ellos están todavía con quimioterapia o radioterapia, sino que nosotros llevamos ese proceso y se le acompaña con esos tratamientos. También podemos decir de que proporcionan no solo este alivio del dolor y otros síntomas, sino que también se afirma la vida y que consideramos la muerte como un proceso normal. Ya esto ya lo hemos comentado con anterioridad y que lo más importante es que integremos estos aspectos espirituales y psicológicos del cuidado al paciente. Benefician muchísimo a los pacientes, les ayuda, porque lo que hacen muchos de estos pacientes es relegar y decir, ¿por qué me das esto? ¿Por qué me estás dando esta enfermedad dolorosa? Hay que apoyarlos y fortalecerlos en este sentido. Ofrecer un sistema de soporte para ayudar a estos pacientes a vivir activamente como sea posible hasta la muerte. Ayudar a la familia a adaptarse. Un soporte emocional en el duelo. Mejorar la calidad de vida de todos, no solo el paciente, sino que también de la familia. Y aplicar de forma precoz en el curso de la enfermedad en conjunción con otros tratamientos que pueden prolongar la vida, tales como quimioterapia, radioterapia, inclusive aquellas investigaciones necesarias para comprender mejor y manejar situaciones clínicas más complejas que se nos presentan a diario o en los hospitales. Bien, cuando hablamos de los cuidados paliativos estamos hablando de una unidad a tratar. Esta unidad a tratar estamos hablando del paciente y su propia familia. Los objetivos ya lo hemos expresado y seguiremos expresándolo muchas veces. Es sobre la calidad de vida en la medida de lo posible y el confort de nuestros pacientes. Hay que darles confort. Apoyémosles para que ellos se sientan cómodos, se sientan bien, un ambiente lúdico. Y también para su muerte digna, cuando el paciente, familia y cuidadores han sido liberados de cualquier tipo de sufrimiento en concordancia con los deseos del mismo paciente. Instrumentos ahora tenemos muchos, los EVAs, pero son los tres aspectos más importantes. Comunicación eficaz, el control de los síntomas y el apoyo a la familia. Mire, esto fortalece, porque la familia es la que está a la par del paciente. La familia es muchas veces la que hace la de voluntario o a veces la de cuidador dentro del hogar cuando se está desarrollando o se está atendiendo a un paciente a domicilio. Entonces, dentro de los programas nacionales de control de cáncer, podemos ver que esas dimensiones de la calidad de vida en los cuidados paliativos tenemos a esos tres: los pacientes, la familia y los prestadores.
¿Por qué ponemos aquí a los prestadores también? Les voy a explicar. A los pacientes hay que atenderlos en forma de los aspectos físicos, psicológicos, espirituales. Igual a las familias en los aspectos sociales. Ahí sí no viene lo físico porque las dolencias son del paciente. Las dolencias son además que todo parte psicológicas y espirituales con las familias. Pero los prestadores, los que nosotros decimos cuidadores, los voluntarios, los médicos, los otros miembros del equipo multidisciplinario que los cuidan, realmente también hay que apoyarles y hay que fortalecerlos con aspectos psicológicos y espirituales. Aquí estamos hablando, en otro momento ustedes van a tener de repente alguna charla sobre la enfermedad de Burnout. Esto es donde realmente debemos de fortalecerlos con aspectos psicológicos, espirituales a nuestro equipo. Lo necesitan, porque realmente estar atendiendo solo pacientes ya en estos momentos de cuidados paliativos, al final de año es bastante tedioso, cansado y realmente necesitan de la ayuda que se les pueda prestar también para que participen de un ambiente espiritual, de unas vacaciones o algo que realmente ellos puedan concentrarse para poder seguir adelante. Esta es una clasificación que utilizan más que todo en España y es la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, donde realmente ellos hablan de su sistema de clasificación de los servicios de cuidados paliativos, donde ellos tienen el nivel básico de cuidados paliativos, el apoyo especializado para los aspectos del nivel de cuidados paliativos generales y el de especializado. El especializado, pues estamos hablando ya de una unidad de cuidados paliativos en los hospitales o bien un centro específico como un hóspice con unidad de ingreso, ya sea de día o un hóspice completo. Pero también hay dentro de estos niveles de cuidados paliativos especializados, hay equipos que atienden a domicilio también, que son centros de día que acompañan a los pacientes. Pero lo más importante de esto es un servicio, voluntariado y hóspice que se debe de crear para desarrollar dentro de un ambiente general un equipo de soporte, no solo hospitalario y cuidados paliativos, sino que un equipo de atención domiciliaria. Los hóspices, hay residencia de ancianos y otros medios residenciales, pero realmente estos son más específicos, pero se deben de considerar y tratar porque muchas veces dentro de esta residencia de ancianos tenemos pacientes con problemas de cáncer, por eso los van a dejar muchas veces a estos centros. Bien, este es un cuadro solo para demostrarles a ustedes cómo es el proceso de la enfermedad avanzada y que llega hasta la muerte. Estamos hablando aquí cuando realmente tiene sus propios cuidados preventivos, o sea, la atención. Y ya cuando conocemos un diagnóstico, estamos hablando de que el manejo de soporte que debe tener a través de su diagnóstico tiene que ser a través de terapias curativas o modificadoras de la enfermedad. Aquí es cuando hablamos de cuidado curativo. Pero cuando ya estamos hablando de 1 año o 6 meses, ya este paciente está acercando a la muerte, debemos de empezar a desarrollar. Desde este diagnóstico, como ustedes pueden ver, de lo azul a lo negrito, o sea, esta línea, ya estamos hablando ya de iniciar un proceso de cuidado paliativo para lo que es el cuidado al final de la vida. Que ya está cercano a la muerte, estamos hablando de que le quedan alrededor de 6 meses. Pero este cuidado integral que necesita es cuando ya realmente el paciente está muriendo, cuando ya empezamos a dar estos tratamientos para que no sufran, no tengan dolor y todo eso, el manejo con medicamentos opioideos, etc. Esto se acerca a la muerte. Pero también después de la muerte, recordemos que no hemos de abandonar a la familia. Este es un espacio muy importante donde hemos de manejar el duelo con la familia. Y es válido el acompañamiento. Miren, ellos realmente sufren también. Los pacientes, los familiares sufren al ver este proceso de lo que ellos acompañaron desde este diagnóstico hasta el día de la muerte. Realmente, este es un proceso donde debemos de tener ese control de síntomas y la mejoría de la calidad de vida, del desarrollo, desde lo que es este proceso de los cuidados paliativos. Entonces, cuando tenemos una historia clínica en los cuidados paliativos, debemos de orientarla a realizar una valoración integral, no solo el paciente, sino que la familia. Conozcamos los aspectos de la familia, si no hay problemas psicológicos o problemas psicóticos, etcétera. Hay de todo, porque también ellos sufren de estos procesos.
la detección de problemas y necesidades que son físicas, psicológicas, sociales, espirituales, y debemos de valorar no solo el proceso de la enfermedad, sino que los síntomas del paciente, la situación funcional y emocional del paciente. También tenemos que velar quién va a ser el cuidador principal dentro de ese ambiente, si es en el lugar donde se encuentra el paciente, quién va a ser el cuidador principal. Orientémoslo, porque tenemos que apoyarlo para que él realmente se fortalezca. El grado de conocimiento de la enfermedad, una posible continuación del silencio, también tenemos de abordarlo, y la actitud del paciente y familia ante la enfermedad. Estos son más que todo aspectos que hemos de tomar en consideración al momento de una historia clínica. La visión, pues, tenemos visión y tenemos valores. La visión es la muerte digna de las personas con enfermedad avanzada en fase terminal, preferiblemente junto a su familia y en su entorno. No lo abandonemos, acompañémosle. Ellos lo necesitan. Y los valores, pues, es lo que todos conocemos. La deontología nos lo dice, calidad, equidad, humanismo, excelencia, eficiencia, sensibilidad, integridad y compromiso. Un compromiso para acompañar a estos pacientes. No solo los pacientes, sino que también a los familiares. Es muy importante que nosotros conservemos esa paz en nosotros mismos para poder dar esa paz a los pacientes que muchas veces lo necesitan. Entonces, la atención de los cuidados paliativos podemos decir que son varios aspectos. El cuidado total, el control de síntomas, el apoyo emocional, el compromiso y apoyo a los aspectos sociales, familiares, espirituales y ese manejo del estrés y autocuidado personal que provee los cuidados paliativos. Acompañemos también al cuidador principal, como les había comentado. Muy importante porque él va a ser el que se va a encargar de ese cuidado total. Es el que considera al enfermo de manera integral en el plano y el que vigila y vela por estos síntomas. Él va a brindar ese alivio al dolor físico, psíquico y a otros malestares propios del estado terminal. Demos ese apoyo emocional, ofrezcámosles herramientas para detectar y afrontar las causas en el paciente y su familia. Reconozcamos al paciente y a la familia como una unidad del cuidado. Este es el compromiso que todos deberíamos de tener. Es muy importante la atención hacia estos pacientes. Bien, este es el equipo. El equipo realmente es un equipo multidisciplinario, muchas veces interdisciplinario. Pues realmente el equipo no solo son los médicos, sino que también tenemos el cuerpo de enfermería, psicólogos, terapeutas, fisioterapeutas, farmacéuticos, especialistas, voluntarios, equipos de salud, religiosos, ¿por qué no decirlo? Pueden ser sacerdotes, pastores o alguien realmente que tenga mucha fe y que pueda entregarse también con mucha devoción al paciente para que ellos encuentren esa tranquilidad. El acompañamiento de la familia es muy importante, no los abandonemos, que ellos estén siempre juntos y ese gran equipo es el soporte, que le va a dar confort al paciente, que le va a dar esa tranquilidad, que le va a dar esa calidad de vida y no al sufrimiento y no al dolor del paciente que se encuentra en ese momento sufriendo. Hay algunos elementos básicos que son muy importantes para los integrantes del equipo de los cuidados paliativos. Todos los equipos deben tener esas habilidades de comunicación eficaz con el paciente, familia y el resto del equipo. Miren, es muy importante esa fluidez, esa comunicación constante con la familia, con el paciente, pero también dentro de nosotros mismos. Comuniquémonos bien para que realmente podamos atender a ese paciente. Dentro de ellos mismos debemos de creer en esa filosofía de los cuidados paliativos, tener una actitud para aprender y desaprender. Cuando estamos hablando de desaprender no significa que lo olvidemos todo, sino que es para poder ingresar a nosotros mismos los mejores conceptos, las mejores disposiciones, las mejores habilidades y aspectos cognitivos que nosotros podríamos tener para poder mejorar la atención de estos pacientes. Y lo más importante también es una disponibilidad para trabajar en equipo. Entonces, debemos de tener disponibilidad de tiempo, sensibilidad ante el sufrimiento, reconocer la capacidad continuada. Pero algo muy importante es la creencia en el sentido de trascendencia del ser humano y del valor de la vida. Esto es muy importante. Creencia en el sentido de trascendencia del ser humano y del valor de la vida. Muy importante para que realmente el que está participando de esta actividad, que es parte de un equipo, tenga estos elementos básicos que son muy importantes para que pueda él desarrollarse como tal y poder atender bien a un paciente.
Bueno, vamos a hablar un poquito con 2 diapositivas, tal vez está un poco cargada, sobre los pronósticos de la enfermedad avanzada oncológica y luego la siguiente va a ser no oncológica, ¿sí? Son criterios de pronóstico. Cuando hablamos de una enfermedad avanzada oncológica, estos criterios de pronóstico, estamos hablando de la presencia de enfermedad avanzada, progresiva e incurable con diagnóstico histológico demostrado tras haber recibido terapia estándar eficaz. Pero hay una escasa o nula posibilidad de respuesta al tratamiento activo específico para la patología básica. Hay presencia de síntomas. Los síntomas estamos hablando de debilidad, anorexia, disnea de reposo, edemas y delirio. Los parámetros analíticos demostrativos de una mayor relación con una mortalidad precoz son la hiponatremia, hipercalcemia, hipoproteinemia, hipoalbuminemia, leucocitosis, neutropenia y linfopenia. Pero también hay un impacto emocional en el paciente, en la familia y también en el equipo terapéutico relacionado con el proceso de morir. Solo de saber de que va a morir también nosotros nos impacta emocionalmente. También vemos ese deterioro cognitivo, el pronóstico vital limitado según criterios de especialista correspondiente. La percepción subjetiva del propio paciente de peor calidad de vida. Realmente velemos por esto. La directora. Disculpe, doctor, lo voy a interrumpir un momentito. Perdón. Quería solicitarle a los que tienen su micrófono abierto que pudieran apagarlo, por favor. M6, no sé quién es el que tiene identificado su teléfono como M6. La licenciada Paola Rodríguez y el doctor Germán Samayoa. Mira uno. Todo el mundo mira de reojo uno. Bien. Sí, lamento mucho que... Yo me quedé ahí parada. Pronóstico y de planificación de atención y seguimiento. Estos pacientes no oncológicos tienden a ser derivados más tarde y presentan más dificultad para su inclusión en los programas de cuidados paliativos. Un ejemplo de ellos podemos decir los pacientes con comorbilidad, polifarmacia, síndromes geriátricos, incapacitantes, problemas psicosociales acompañados, síntomas atípicos, falta de factores pronósticos específicos, fácil confusión de situaciones de alta dependencia, etc. A estos pacientes los cuidados paliativos suponen un beneficio cuando se inician sin demora. O sea, recordemos, cuando tengamos el diagnóstico, iniciemos, no importa si ellos están con otros tratamientos, pero iniciemos desde ya, desde ese momento, con el diagnóstico, los cuidados paliativos. Entonces, ¿cuándo comenzamos con los cuidados paliativos? Como lo he dicho, deberíamos de comenzar en las fases tempranas del diagnóstico de una enfermedad que amenaza la vida, simultáneamente con los tratamientos curativos. De la misma forma, incluso en las fases finales de la enfermedad, en las que el tratamiento es predominantemente paliativo. Puede existir un espacio para el intento destinado a las medidas curativas. Hay que darlos. Si realmente todavía hay alguna duda, pero acompañémoslo. Por otro lado, el duelo puede requerir atención durante una fase prolongada. Hay familias que pasan hasta 1 año y no logran superar ese dolor. Ese duelo realmente se les vuelve muy largo, se vuelve crónico. Esto es de lo que nos hablaba, si ustedes recuerdan, de la doctora Kubler-Ross, de esos 5 pasos de realmente del duelo. Así, la transición de los cuidados curativos a paliativos es a menudo gradual. Llevémoslo, pero también con sus propios medicamentos. Y debemos de basarnos en las necesidades individuales de la persona más que en un plazo concreto de supervivencia esperada. Esto es realmente cuando nosotros debemos de comenzar. Recordemos, en fases tempranas podemos apoyarle, podemos ayudarle a que no sufra, que no tenga dolor. Esto lo podemos ir disminuyendo hasta que llegue el momento que él deja el espacio en la tierra. Pero hemos hablado muchas veces de enfermedad terminal y a veces esta palabra terminal se asocia a un enorme contenido peyorativo, ¿verdad? Es una necesidad de un ajuste psicológico importante de los profesionales. Romper con el síndrome de no hay nada que hacer o con la continuación de un tratamiento ineficaz
Eso, hay que romper eso, hacer mucho con este paciente, que realmente sus últimos días sean de calidad. Sería preferible usar el término pacientes con enfermedad terminal o subsidiarios de recibir cuidados paliativos. Ya no es viable la palabra, no hay nada que hacer, ¿sí? Es cuando podemos hacer mucho por esos. Entonces hablamos de enfermedad terminal y enfermedad terminal avanzada. La terminal realmente esa fase podemos decir que es la presencia de una enfermedad avanzada, progresiva e incurable. La falta de posibilidades razonables de respuesta al tratamiento específico, la presencia de numerosos problemas o síntomas, el gran impacto emocional en pacientes, familia y equipo terapéutico, y recordemos esto muy puntual, pronóstico de vida inferior a 6 meses. Y en la fase terminal avanzada son aquellos pacientes que tienen una esperanza de vida corta, con insuficiencia de órganos o sistemas y complicaciones irreversibles y progresivas. Esas son las diferencias. Entonces podemos hablar también de la enfermedad incurable avanzada, la situación de agonía, etcétera. Pero la situación de agonía precede a la muerte cuando ésta se produce de forma gradual y en la que existe un deterioro físico intenso, debilidad extrema, alta frecuencia de trastornos cognitivos y de la conciencia, dificultad de la relación e ingesta y pronóstico de vida en horas o días. Realmente esto es algo que todos ven esa etapa que se va desarrollando. Es algo muy importante que debemos de reconocer de que esos son ya los últimos días que podemos ir acompañando. Entonces, en un libro de las epístolas de Morales a Lucilio, nos decía, morir más pronto o más tarde no es la cuestión. Morir bien o mal, esta es la verdadera cuestión. Y así como no siempre es mejor la vida más larga, así resulta siempre peor la muerte que más se prolonga. Entonces, los criterios de terminalidad estamos hablando en las no oncológicas del EPOC, la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal crónica, la cirrosis hepática, las enfermedades degenerativas del sistema nervioso, y hay muchas más, ¿verdad? Que ustedes ya las conocen, las ven a diario en los hospitales. En conclusión, yo podría decirles que los cuidados paliativos, cuyo fin principal es ayudar a las personas con una enfermedad grave a sentirse mejor, previenen o tratan los síntomas y efectos secundarios de enfermedades y tratamientos. De igual forma, tratan problemas emocionales, sociales, prácticos y espirituales planteados por la propia dolencia. En la tarea por anticipar y mejorar en este sentido, la Administración de Cuidados Paliativos Precoces ha demostrado efectividad en la mejora de calidad de vida y eficiencia en el uso de los recursos. ¿Esto qué quiere decir? Que a temprana situación de la enfermedad podemos ir a apoyarle mucho en estos procesos previo al antediagnóstico que ya deberíamos de tener. Y como sociedad aún tenemos una deuda con los miembros más frágiles y con nosotros mismos. Realmente es algo muy especial. Hay algunas recomendaciones básicas que estoy atreviendo a hacerlas, posiblemente pueden ser equivocadas, pero son pasos para una atención paliativa. Perdón. Uno es identificar necesidades multidimensionales. Dos, practicar un modelo de atención impecable. 3. Elaboremos siempre un plan terapéutico multidimensional y sistemático, un cuadro de cuidados. 4. Podríamos decir, identificar valores y preferencias del enfermo, ética clínica y planificación de decisiones anticipadas. 5. Involucremos a la familia y al cuidado principal. Recordemos, no le ocultemos nada al paciente ni a la familia. Digámosle la verdad, a menos de que él no quiera saberlo. Pero si él pregunta, digámosle cuál es su problema. 6. Realicemos una gestión del caso, seguimiento, atenciones continuadas y urgentes, una coordinación y acciones integradas de servicios. Con el COVID realmente es algo que realmente penoso, se nos ha olvidado que tenemos pacientes con cáncer. El rápido empeoramiento de los pacientes fallecidos por COVID-19 ha hecho que en muchas ocasiones esas necesidades no hayan podido ser cubiertas de la manera deseada. A esto se añade la incertidumbre de lo desconocido y la culpabilidad por no estar presente. La situación ha puesto
Un tsunami que ha ido anegando a su paso unas estructuras sanitarias que no estaban preparadas para contener una marea de tales proporciones. Y esto lo vimos, nos agarró en fragante. Creímos que Guatemala, pues realmente no iba a suceder mucho de este proceso, pero nos alcanzó a todos y a todo el mundo. Todo ha quedado supeditado a la pandemia, pero el virus no ha detenido el avance de las devastadoras consecuencias del cáncer, de las enfermedades neurovegetativas o las dolencias provocadas por la insuficiencia de un órgano. Entonces, para ir aterrizando el compromiso, la compasión o la escucha activa son herramientas intangibles que ayudan en el dolor y el sufrimiento. El tiempo de sonreír con la mirada y abrazar el alma, nos decía. Cerca de 4.5 millones, recordemos, de personas mueren al año en Europa con un gran sufrimiento derivado de su enfermedad. De esto, el continente en Europa utiliza 120 miligramos de opioide ¿Y conoce ella? y año para aliviar el dolor al final de la vida. ¿Cómo estamos en África? 1 miligramo de medicamento. En Latinoamérica, 4.8 miligramos en Latinoamérica y un poco menos muchas veces. En Guatemala no llegamos, es mucho menor, es menos de 1. Ajá. Pero realmente hay un 4.5 miligramos en la zona del Mediterráneo oriental. Cicely Saunders nos dejó esto. Nos decía siempre, tú importas por ser tú. ¿Ella qué era? ¿Limpieza? ¡Ay, de laboratorio! ¡Ay, pobre! Perdón, no sé si podrían apagar el teléfono, el audio. A ella sí lo puede regresar. Bien. Sí, repito, Cicely Saunders siempre nos decía, tú importas por ser tú. Importas hasta el último momento de tu vida. Y haremos todo lo que esté a nuestro alcance, no solo para ayudarte a morir en paz, sino también para vivir hasta el día que mueras. Un mensaje muy bonito, un mensaje que realmente era algo que le nacía de su propio corazón. La casa de los hóspices, pues realmente tenemos que buscar algo como creatividad, belleza, flexibilidad, respeto para el desarrollo del trabajo en equipo, un apoyo psicosocial y alivio de síntomas, que es una aceptación y una afirmación. ¿Cómo estamos en Guatemala? En Guatemala, pues hay un departamento en el INCAN, el apoyo de UNO para los niños realmente. Existe la Fundación Amar Ayudando en el kilómetro 24, ruta carretera El Salvador, como le decimos, no sé si 24 y medio kilómetros. No sé si todavía existe porque lo habían cerrado por una temporada, no sé si ya la aperturaron. El hogar mini, un hogar mini precioso, precioso realmente con una Vamos, corazoncito. riachuelos. Vamos, amor. El Sanatorio Nuestra Señora de Pilar pues cuenta Ya va. con Italia a partir del 2014. Vamos. Es que ya estaba conmigo. Los hospitales nacionales también tenemos departamentos de oncología, donde también se atienden a los pacientes que tienen problemas ya con cáncer, ¿verdad? Los centros privados pues se están desarrollando y hay profesionales que tenemos que atienden a domicilio. Ahora hay una gran cantidad de literatura de la que podemos nosotros poder ir buscando para apoyarnos en el conocimiento de estos procesos de los cuidados paliativos. Desde artículos, libros, textos, manuales, bueno, en fin, revistas internacionales de muchos países y realmente alguien que ha desarrollado una gran cantidad de estos libros, pues son los propios profesionales que tenemos en España. Ellos han incursionado muchísimo en estos procesos, como una vez lo expresó el gran maestro Carlos Centeno de España. El alivio del sufrimiento que traen los cuidados paliativos es muy profundo. Debemos de incursionar con ellos y leer bastante sobre estos procesos. Investigar también. Como les había dicho, en la Facultad de Ciencias Médicas, pues realmente desarrollamos el estudio de especialización de cuidados paliativos en 2012. En el 2013 ya le agregamos geriatría. Era una especialización en cuidados paliativos y geriatría.
Y en el 2014, pues se le llamó Estudio de Especialización de Cuidados Paliativos y Gerontogeriatría. Este fue el proceso que se desarrolló en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala y se creó este libro, este manual, en el cual realmente es una guía didáctica de los cuidados paliativos muy completo, el cual realmente lo desarrollé con la doctora Eva Duarte. Aquí es donde realmente hicimos ver en la clausura quiénes participaron de los profesionales en el desarrollo de la implementación de los cuidados paliativos. Bueno, podemos ver a la doctora Silvia Blanenstein, algunos la conocen, es anestesióloga. La doctora Silvia Riva, es la jefa de emergencia de UNOP. La doctora, el doctor Marvin Delgado es un profesional, es internista, hizo su maestría en cuidados paliativos en Texas, es profesor ahora de la Universidad de Texas, él allá vive. Él egresó de la Universidad Francisco Marroquín y siempre nos acompañó en estos procesos. Está el doctor Víctor Samayoa, bueno, su servidor, la doctora Marisol Bustamante, también de UNOP, que ahora pues ya se jubiló de ahí, ella se encuentra en otro proceso, y así nos acompañaron muchos otros profesionales del desarrollo de este mismo proceso. Este era nuestro logo que utilizamos en el desarrollo de las especializaciones, y a partir del año 2017, pues está en la Universidad Galileo la maestría en cuidados paliativos que dura 2 años. Curar a veces, aliviar a menudo, confortar siempre. Esto es lo que debemos de estar haciendo todos con nuestros propios pacientes. Ya Martin Luther King nos decía, de todas las formas de discriminación, la injusticia en materia de salud es la más repudiable e inhumana. Así es de que, bueno, espero no haberlos aburrido. Realmente quise poner más, pero vamos a llevar horas hablando sobre estos procesos, pero es encantador el desarrollo de estos cuidados paliativos. Y eso que no les platiqué la historia de lo que significa hospice, pero en algún otro momento podría ser. Muchas gracias. Espero algunos comentarios o las experiencias mismas que ustedes pueden tener para desarrollar estas actividades. Muchas gracias, doctor. La verdad que un tema bastante importante, ¿verdad? Y un tema que yo creo que pues los médicos tendemos mucho a pasar un poquito por alto, precisamente porque no estamos acostumbrados a esperar a esperar tener pacientes que lleguen hasta este punto, ¿verdad? Y sin embargo, vemos día con día en el ámbito hospitalario una buena cantidad de pacientes, más que ahorita con el problema del COVID-19, que pues veíamos Sí. pacientes a diario con este problema, ¿verdad? ¿Alguno de los participantes que tenga algún comentario, algún interrogante para el doctor Gramajo puede hacerlo? Mientras tanto, pues voy a hacerles llegar en este momento el link para el registro de cada uno de ustedes. Esta vez pues vamos a utilizar... alguna experiencia, porque muchas veces esto nos ayuda a fortalecer con esta experiencia, porque la vivimos en forma diferente. Y muchas veces tenemos pacientes a los cuales desconocíamos la forma de atención. Y a veces ponerle la mano, darle la mano. Yo tengo un comentario, doctor Gramajo. Por favor, Erwin. Tengo un comentario. Mi hermano mayor hace 3 meses falleció. Por parte del ICS se le mandó a cuidados paliativos. Y el médico que lo quería atender fue intransigente, abusivo. Mi cuñada llegó al ICS a decirle que él no podía llegar. Y él le dijo de que si él no se presenta, mi hermano no podía ni moverse. El médico le dijo de que si él no se presentaba, no podía recetarle. Y no sé, pienso yo de que se debería sensibilizar bien a las personas que están al cuidado de este programa, porque sí dieron ganas de veras de irle a gritar, ¿verdad? Y pues ese es el comentario, la mala experiencia que tuve yo con respecto a un familiar. Gracias, doctor. Gracias, doctora. No, Erwin, mire, en realidad
Es bastante difícil y es penoso también y lamento mucho, ya que el ICS realmente fue uno de los iniciadores desde los años 2007 por ahí, con la implementación de los cuidados paliativos. En ese entonces estaba, bueno, ya se jubiló de ahí hace unos 4 años. Estaba la doctora, es anestesióloga, eh, María Elena Alcántara, con otro médico. Y ellos realmente implementaron esta unidad para desarrollar la atención. Incluso fundaron ahí, tengo entendido, el proceso del acompañamiento a domicilio también. Lamentablemente, recordemos lo que yo expuse al inicio, antes de empezar con las diapositivas, que este es un proceso y una incompetencia a veces de nuestros mismos sistemas, pero dejemos eso. Somos nosotros los que no tenemos esas conciencias, no tenemos esos valores, no tenemos esos principios para poder atender bien a nuestros pacientes, sabiendo del dolor y el sufrimiento que tienen, solo el hecho de saber de lo que tienen. Así de que, bueno, Erwin, así que ya hace poco fue lo que sucedió, mis condolencias también, ¿verdad? Gracias, gracias. Solo me preguntan la palabra clave que vamos a utilizar esta semana. Vamos a utilizar cuidados paliativos, por favor, para el llenado del formulario. ¿Alguna otra experiencia, algún otro comentario o interrogante que tengan para el doctor? Sí, otra experiencia, ¿verdad? Disculpen. Otro familiar, mi primo, estuvo en el hospital de Jutiapa, internado en cirugía. El doctor Mario de León nos dio la oportunidad de que se le pudiera atender, así como lo está explicando el doctor Gramajo. Y quiero agradecer no solo al doctor de León, sino que a todo el personal que estuvo ahí, al doctor Ramos, al doctor Mixi y a las enfermeras, principalmente a Mixi. Sí. Y principalmente a la señora Connie Godoy, que nos brindó la mejor atención. Muchas gracias. Es otra experiencia, ¿verdad? Que también falleció ahí en el hospital el primo. Gracias. Sí, de todo. Realmente no debemos de olvidarnos que puede ser un familiar nuestro el que debemos de atender. Y es esta parte la que deberíamos de buscar nosotros, acompañarles. Ese es nuestro deber. Es parte del código odontológico también. Y es un derecho de los pacientes de poder atender, ¿verdad? Gracias, doctor. Yo tenía una interrogante, doctor. Tal vez me pudiera apoyar usted en este aspecto. En un hospital es mejor tener una sección en sí de cuidados paliativos o manejar a los pacientes en los diferentes servicios, digamos, por aquello de que el paciente diga, me van a ingresar al servicio de cuidados paliativos, es porque voy a morir, algo así. Sí, en los hospitales departamentales es preferible que se manejen a nivel de mismos departamentos como medicina interna, cirugía y todo eso. Y ya que la falta de espacios también es otro problema, pero lo ideal sería la atención para que ellos darles la mejor atención porque los tenemos en un lugar donde tenemos diferentes patologías y no se le presta la debida atención como debería ser un departamento específico. Por eso es que en el INCAN se tiene por aparte, aunque los pacientes se encuentran internados dentro del departamento de oncología. Eso es el proceso, pero por lo menos tener una unidad clínica para atenderlos. Y aunque ellos se les interne dentro de esos ambientes de los departamentos que cuenta el hospital, ¿verdad? Pero sí tener una clínica específica solo para la atención de ellos, porque a veces es importante platicarles solo a ellos específicamente del desarrollo de su enfermedad, qué es lo que tienen que hacer y que esté a la par realmente la familia, para que entiendan realmente, porque son la familia los que van a estar en su hogar atendiéndolos y van a ser los cuidadores principales al final de cuentas. Muchas gracias, doctor. ¿Tendremos algún otro comentario, alguna otra experiencia?
Si no, creo que vamos a dar la actividad del día de hoy por finalizada, doctor. Muchas gracias. Le agradecemos nuevamente su presencia, poder compartir con nosotros sus conocimientos, sus experiencias, ¿verdad? El desarrollo de estos temas tan importantes que, como le digo, tal vez es algo que nosotros como médicos pues no esperamos, ¿verdad? Nosotros realmente esperaríamos que todos nuestros pacientes egresen bien de los hospitales, esperaríamos pues que en nuestras clínicas los pacientes estén bien, pero sí son aspectos importantes que necesitamos también como médicos y como personal de salud, ¿verdad? Personal sanitario, psicólogas, enfermeras, trabajadoras sociales, etcétera, pues conocer, ¿verdad? Muchas gracias. A ustedes también por haberme invitado y esa participación. Y qué bueno que los está acompañando también Eurofarma, a quien también agradecemos con el link, porque es algo que nos está facilitando para que podamos llevar todos estos cursos de actualización, llamémosle así, porque es algo que nos actualizamos, todos aprendemos. Realmente yo aprendo el escucharlos a ustedes también de sus mensajes, sus comentarios, y los ponemos en práctica muchas veces, porque también tenemos errores y tenemos que corregirlos, ¿verdad? Así es que una felicitación a todo el gremio profesional de Ciencias de la Salud de Jutiapa, que realmente veo con mucho entusiasmo. Y solo ver esa participación de 60 integrantes, de 50 y pico y así, eso realmente llena. Son expectativas que todos deseamos. Y los felicito. Sigan adelante. Bendiciones. Doctor, una pregunta antes de que termine todo. Con gusto, Roberto. Su libro que nos hablaba, ¿dónde lo podemos? En la página internet se encuentra. Déjenme, voy a ver si en el chat del grupo, voy a ver si les pongo el link donde ustedes pueden bajar ese manual. Ah, muchas gracias. Te agradezco mucho. Con gusto. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por su presencia en esta conferencia. Les recuerdo, ¿verdad? Continuamos siempre pues manteniendo las conferencias los días martes a las 7 de la noche. La próxima conferencia pues es la tercera conferencia del bloque de cuidados paliativos, siempre a cargo del doctor José María Gramajo, y que corresponde al manejo de dolor en cuidados paliativos, ¿verdad? Entonces, doctor Gramajo, también esperamos esta conferencia. Muy amable. Gracias. Así es que me alegro. Que Dios los bendiga. Feliz noche. Muchas gracias a todos. Cuídense mucho. Gracias. Gracias de antemano, doctor Gramajo. Muy amable. Gracias. Cuídense. Bendiciones para todos. Feliz noche. Gracias, gracias. ¿Puedes explicar cómo te metiste a la... Recuerde apagar micrófono. Apagar micrófono. ¿Has oído hablar de algo llamado Comidas para Ancianos? Es un gran programa